El tema económico en la mesa de trabajo en el segmento de la entrevista es importante porque a la par de una crisis política severa, aguda, hay también una severa y aguda crisis económica y desde luego acompañada y va de la mano de una crisis social. Para hablar del tema económico con la variedad pues, de posibilidades tenemos a José Manuel Puente, economista, profesor titular del IESA, quien nos ha acompañado en otras ocasiones. Gracias, José Manuel, por estar con nosotros y compartir en este segmento de la entrevista. Decía la variedad, hay temas, están el tema del riesgo país, está el tema inflacionario, está el tema del mercado cambiario, está el tema de qué decisiones se pueden tomar y qué iniciativas. Son muchos, de verdad, pero en todo caso la conclusión es que muchos lo piensan así, la economía venezolana está en agonía. ¿Tan grave es el tema? Sí, sí es muy grave. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Pero sí, la situación es muy grave. Hay futuro, si Venezuela lo quiere y lleva a cabo un programa de estabilización, que hablaremos en un rato, pero ciertamente la situación actual es muy, muy extrema. Venezuela en este momento transita su 6º año consecutivo de recesión, su 2º año consecutivo de hiperinflación. En este momento es la única hiperinflación en el mundo y además sigue viviendo un nivel de escasez importante de bienes y servicios. Y esta semana los mercados lo reflejan así. Esta semana los mercados determinan que Venezuela tiene el riesgo país, el Envy Plus, más alto del mundo, 12.600 puntos básicos. Para dar una idea, ese riesgo país en el año 2005 era de 45 puntos básicos, ahora es 12.600 puntos básicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si Venezuela lograra conseguir financiamiento externo, que en este momento está cerrado porque está en default, tendría que pagar una tasa de interés de 130% en dólares para que alguien le preste dinero para poder apalancar proyectos o de refinanciamiento de deuda o de inversión en empresas públicas. Es decir, la situación económica es muy extrema y los mercados están viendo a Venezuela como una economía tremendamente riesgosa, dado los terribles desequilibrios económicos y políticos que está viviendo. Ahora fíjate, tú mencionas una variable que es bien importante, refinanciamiento de la deuda. ¿Cómo va a ser Venezuela? No en el presente, que es imposible, pero de cara al futuro. ¿Cómo van a entender los mercados internacionales, los acreedores venezolanos que hemos pasado o estamos pasando por una situación terrible, pero que es necesario sentarse a conversar a ver cómo reajustamos y reacomodamos esa deuda que tiene el país? Sí, muchos países de América Latina han pasado por procesos de reestructuración, reperfilamiento de su deuda en el pasado. Lo hizo Argentina, lo hizo Perú en los 90, lo hizo Bolivia y Venezuela lo puede hacer. Pero claro, tiene que ser bajo unas nuevas circunstancias. Tiene que generar una transición política para que haya un nuevo gobierno que con una base amplia, que representa el 70-80% de los venezolanos, tenga el mandato popular político para poder instrumentar un programa de estabilización que ataque los orígenes de los desequilibrios monetarios, cambiarios y fiscales. Y dentro de ese paquete de reformas tiene que haber un plan de reestructuración de deuda. Solo para dar una idea, Carlos, Venezuela entre el año 19 y el año 2027, tiene entre 80 y 90 mil millones de dólares en vencimientos, deudas que se va a vencer. Con los ingresos actuales no tiene ninguna posibilidad de hacer frente. Entonces ya tiene 12.000 millones de dólares en deuda vencida y no pagada, sino que tiene 80.000 o 90.000 millones de dólares esperándole a lo largo de los próximos 10 años y no con los ingresos actuales petroleros no tiene manera de hacer frente a ellos. Entonces va a continuar incurriendo en default. Es decir, la única posibilidad que tiene Venezuela es llevar a cabo este programa de estabilización y dentro de ese programa de estabilización un programa de reperfilamiento, reestructuración de deuda para hacer viable su estrategia económica. Ahora, eso no es posible que como iniciativa lo pueda tomar este gobierno. Habría que pensar, ¿verdad?, en un cambio político, como tú señalas, para que sea otra administración la que comience todo ese proceso. Sí, a veces el mundo no es un problema... Que no es nada sencillo, ¿no? A veces el mundo no es un problema de preferencias, es un problema de restricciones. Y la realidad es que el gobierno tiene todas las restricciones. El presidente Nicolás Maduro no tiene ninguna credibilidad en los mercados internacionales. Su equipo de gobierno y el mal desempeño macroeconómico de Venezuela no genera ninguna credibilidad en los mercados para iniciar un proceso de reestructuración. El presidente Nicolás Maduro no quiere, pero tampoco puede llevar a cabo ese plan de reformas económicas. Ellos asumen que no van a pagar, por ejemplo. Sí, no, ya lo asumieron. Desde el 2017, Venezuela está formalmente en default, en cesación de pago. Y ese default va a continuar.
Y es por eso que el riesgo país sigue subiendo, porque están viendo, primero, un país en una crisis económica muy aguda, un país en una crisis política muy aguda, pero además están viendo como un país que no tiene ni la capacidad ni la disposición de hacer frente a sus acreencias externas, a sus pagos externos. Y por eso es que el riesgo país llega a 12.600 puntos básicos. Ahora, ni sus aliados, entre comillas, políticos, como Rusia y China, le prestarían, porque siempre hacen cada cierto tiempo anuncios, vamos estrechando posiciones, vamos con mayor colaboración, vamos recibiendo el apoyo. ¿Cuán cierto es eso? Sí, claro que hay vínculos importantes con China y Rusia. Bueno, el petróleo es fundamentalmente lo que los ata, ¿no? Pero Rusia, estamos hablando de 80, 90 mil millones de vencimientos a lo largo de los próximos 10 años. Rusia no tiene ese dinero para prestarle a Venezuela, lo tiene para otras cosas. Y China lo tiene, pero ya China ha tenido muy malas experiencias con Venezuela prestándole dinero y Venezuela no ha pagado a tiempo y obviamente no tiene la credibilidad para poder solicitar nuevos préstamos por petróleo, pero con mucha lentitud también. Sí, pero el caso del petróleo, eso es un punto interesantísimo, Carlos. Venezuela está produciendo hoy, de acuerdo a la OPEP, 750.000 barriles por día. Eso es cerca del 25% del petróleo que Venezuela producía en 1998. Después de 20 años, Venezuela ha perdido 3/4 partes de su capacidad de producción de petróleo. Entonces, hoy ni siquiera tiene la producción de petróleo para ser utilizada como colateral para poder endeudarse con China o con Rusia o con cualquier otro gobierno. Es decir, la situación del Estado venezolano es tremendamente extrema porque su fuente central de ingresos, el 96% de sus exportaciones, que es el petróleo, hoy Venezuela está produciendo un 25% del petróleo que producía en el año 1998. Hagamos una pausa, José Manuel, y retornaremos enseguida para continuar conversando con José Manuel Puente, economista y profesor titular del IES. Continuamos conversando con José Manuel Puente. Otros temas, José Manuel. El tema inflacionario, el mercado cambiario. En algún momento hubo un disparo apreciable de ese mercado cambiario, sobre todo en el paralelo, sin que dejemos de recordar que también ha subido de manera notable y significativa ese mercado oficial que surge del ponderado de las mesas de cambio. Pero ese paralelo subió a 25.000, 26.000 incluso. Ha bajado en los últimos días, pero los precios siguen subiendo o se han mantenido muy altos. Sí, ¿Cuál claro. es la razón? Hay varias razones que explican claramente el fenómeno. Y la razón fundamental, hay varias, pero la fundamental es que el tipo de cambio está abiertamente apreciado. ¿Qué quiere decir eso? Que está muy barato. El 21, 22 mil bolívares por dólar que estamos viendo en este momento, aunque nos parezca muy alto, todavía está muy por debajo del tipo de cambio de equilibrio de esta economía. El tipo de cambio de equilibrio podría ser probablemente algo cercano al doble de ese valor. Imagínate. 35, 40, 45 mil bolívares. Entonces, claro, durante algún tiempo el gobierno mantuvo de manera artificial congelado el tipo de cambio y entonces ahora el tipo de cambio en los últimos meses se ha ido ajustando buscando acercarse a ese tipo de cambio de equilibrio. En esta coyuntura ha tendido a bajar, pero eso es algo circunstancial, lamentablemente. Muchos agentes económicos salieron al mercado a capitalizar ganancias, compraron dólares a 12.000, a 13.000, a 15.000 y ahora las están vendiendo, o las vendieron en 21, 22 o 23.000. Capitalizaron ganancias, eso junto a operaciones que hizo PDVSA, que saltó un bloque importante de dólares, hizo que el tipo de cambio circunstancialmente bajara, pero lamentablemente todos los desequilibrios macroeconómicos y políticos que hicieron que el tipo de cambio se devaluara están ahí presentes y el tipo de cambio en algún momento de los próximos días o semanas va a volver a su tendencia alcista buscando el tipo de cambio de equilibrio que es más del doble al que tenemos actualmente. Ahora, el cambio oficial no va a rezagarse, ni mucho menos. El cambio oficial da la impresión de que va a seguir mordiéndole la cola al cambio paralelo. Tampoco es que el gobierno o el Banco Central, en este caso, me imagino que se habrá dado cuenta que no le queda más alternativa. No le queda más alternativa porque el gobierno, después de muchos años de tosudez, como dicen los españoles, y de evitar ver la realidad, se da cuenta que el tipo de cambio de equilibrio no es algo que se decreta, es algo que ocurre como consecuencia de una cantidad de dinámicas económicas. Entonces ahora el tipo de cambio oficial está persiguiendo al paralelo porque lo que está tratando es de captar divisas
porque el gobierno está al borde de un colapso de su sector externo. El nivel de reservas internacionales en este momento está por los 8.000 millones de dólares. Ese es el nivel de reservas internacionales más bajo de los últimos 20 o 21 años. Entonces, con un tipo de cambio similar al paralelo, lo que está haciendo el Banco Central es tratando de captar dólares para fortalecer su posición externa, poder hacer frente a sus importaciones, porque no tiene dólares para importar mercancías, bienes finales, repuestos, y es por eso que el aparato productivo está postrado en un proceso recesivo, y además para poder tener al menos algunos dólares para hacer frente a su deuda con Rusia, con China y con los países que ellos consideren. Por eso es que hablamos de un default, pero un default selectivo. El gobierno ha dejado de pagar deudas, pero no a todo el mundo. A algunos le ha pagado y a otros no. Ahora, esto evidentemente tiene un reflejo en lo social, al margen de lo político, ¿no?, que es otro tema. En lo social, eso invita a la gente al éxodo, a la marcha. Estoy en una profunda crisis, yo no puedo mantenerme, yo no puedo mantener a mi familia, tengo que buscar caminos, tengo que comer, tengo que trabajar, y se va de Venezuela. Es decir, que es una dinámica diabólica en el fondo, ¿no? Absolutamente, es un círculo vicioso. Tienes un colapso macroeconómico. Ese colapso macroeconómico ha tenido impactos devastadores en lo social, empobrecimiento, depauperación, caída del salario real, salario mínimo venezolano. Momento, imagínate cómo es 1.6, 1.7 dólares por mes. Es decir, un porcentaje importante de la población tiene que vivir con 5 o 6 centavos de dólar por día. Eso bajo cualquier parámetro es vivir en pobreza extrema. Y esa situación socioeconómica está haciendo que volúmenes importantes de venezolanos salgan de Venezuela para sobrevivir. Y entonces eso te ha generado un éxodo, que lo hablábamos en el negro. Hemos cuantificado que entre el año 98 y el año 2018 pudieron haber salido cerca de 5.5 millones de venezolanos de Venezuela. Y este año, 2019, que lamentablemente será el peor año económico en la historia económica de Venezuela, va a haber un número aún adicional que se va a sumar a ese bloque migratorio, que nosotros calculamos que puede ser entre 1 y 2 millones de personas más. Es decir, para cierre del 2019 tendremos 6, 7 millones, 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, con un agravante, que una parte importante de esos venezolanos son venezolanos con alta calificación técnica. Nuestros académicos, nuestros doctores, nuestros ingenieros, nuestros expertos petroleros se han ido buscando alternativas de vida porque el salario venezolano no les permite tener una vida digna. Y a la par se va también la gente que necesita sobrevivir sencillamente, ¿no? Simplemente, es un tema de supervivencia. Ciertamente el venezolano tiene un gran apego a casa, a Venezuela, pero ante la realidad, ante la crudísima realidad del desajuste macroeconómico, del colapso macroeconómico social, de que ya es una crisis humanitaria, se ha habido obligado, ese venezolano que quiere estar en Venezuela se ha visto obligado a irse para poder sobrevivir y darle alimentos y medicinas a su familia. Inflación, ¿qué se proyectan, o los agentes internacionales que proyectan de la inflación venezolana para el cierre de este 2019? Sí, las proyecciones son abrumadoras. Hay múltiples proyecciones, nadie sabe exactamente cuál va a ser el número, porque nadie sabe exactamente cuál va a ser el cóctel de política económica que finalmente se implementará, pero te puedo decir con propiedad que el Fondo Monetario está proyectando para este año 1.000.000% de inflación y con un ciclo recesivo de menos 35%. CEPAL, terrible, claro, es la única hiperinflación en el mundo, y estamos hablando que sería el 6º año consecutivo de recesión. Si sumamos la proyección de recesión, de contracción del Fondo Monetario para el año 2019 es de menos 35%, lo que quiere decir que entre el 2013 y el 2019, haciendo caso a esta proyección, Venezuela estaría perdiendo el 60 o 70% de su PIB en 6 años. Es decir, 2/3 partes del Producto Interno Bruto de la producción de bienes y servicios habrá desaparecido como consecuencia de 6 años de catástrofe macroeconómica. Y claro, en la medida que la torta de producción de bienes y servicios se reduce, las sociedades se empobrecen, se depauperan y se generan todos estos desajustes socioeconómicos que hacen que bloques importantes de la población migren buscando mejores opciones de vida. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, por toda esta información pues muy necesaria y muy importante sobre el momento económico y la coyuntura que está viviendo el país. José Manuel Puente, economista, profesor titular del IES. Amigos, una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.